Bienvenidos a Delirio Arquitectónico, el espacio donde hablaremos sobre el fascinante mundo de la arquitectura en un lenguaje cotidiano. Arquitectos, ¿a qué se dedican? ¿En qué momento debo buscar sus servicios? ¿Puedo construirse un arquitecto? Para el tema tenemos al arquitecto César Tapia, el cual es arquitecto por parte de la Universidad del Valle del México, tiene maestría y doctorado en diseño por parte de la Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México. César, muchas gracias por estar con nosotros. Roberto, muchas gracias. Gracias por la invitación. A tus órdenes. Estoy emocionado, César, el día de hoy, más que nada por el tema, arquitectos, arquitectura, tú, amigo de toda la vida y compañero de la facultad. Creo que el arquitecto es una profesión no entendida. No me quiero hacer la víctima o hacernos la víctima, pero sí creo que no se sabe exactamente a qué se dedica un arquitecto, ¿no? Se dice, pues, construye casas, construye cosas, pero queda muy ambiguo. No son específico el tema de qué es o en qué momento, como decía al principio, en qué momento tengo que buscar un arquitecto. ¿Qué es un arquitecto? Un arquitecto, Roberto, tiene muchas aristas. Es una profesión muy multifacética. Si bien te dicen arquitecto, tienes que saber dibujar, pues es un mito enorme, gigantesco. Para ser arquitecto no necesitas ni saber dibujar, ni saber trazar, ni saber absolutamente nada similar. Creo que para ser arquitecto lo primero es, por supuesto, tener ganas y después, pues bueno, ya viene este desarrollo de las aptitudes que van dentro de la formación académica, por supuesto, en la que se te desarrolla la habilidad del diseño, la habilidad de la creatividad, la habilidad del dibujo, la habilidad de la negociación, de la administración y de la formación integral académica, también de negociación, como dije, y de comunicación y también existe la arista de esta formación docente. Un arquitecto, desde luego, que puede ser docente. Si no queda claro, si no bien queda claro qué es un arquitecto, quiero pensar que es que tiene muchas aristas esta profesión. Te puedes dedicar a la investigación, te puedes dedicar a la construcción, te puedes dedicar a la docencia, a la administración, a diversos proyectos sustentables. Entonces, es un área multidisciplinar en la que se tiene que tener claro qué es lo que vas a hacer. En mi experiencia docente le he comentado a mis alumnos, ya sabiendo que están dentro o inmersos en la carrera de arquitectura, les hago una pregunta muy curiosa. Les menciono, ¿a qué te quieres dedicar? Y se quedan, ¿no? Pues pasmados y sorprendidos. Las respuestas que me dicen, bueno, pues a la arquitectura. Sí, pero en la arquitectura hay muchas aristas. Tú no puedes, si bien se puede abarcar todo, es imposible. Hay que saber a qué área específica de la arquitectura te quieres dedicar. Mira, tocaste varios puntos importantísimos. Dibujo, administración, construcción, y es bien claro, ¿no? Uno está en la carrera, ¿qué quiere ser? Pues arquitecto. Bueno, sí, justo por eso decía, no se sabe qué es el arquitecto. Te puede construir, te puede proyectar, o te puede hacer gestoría, por ejemplo, ¿no? En base a esto, un arquitecto proyectista, ¿qué se dedica? Ya específicamente un arquitecto proyectista, bueno, se dedica al área del diseño. ¿Vale? El área del diseño es un campo muy abierto. Es como decir medicina, ¿no? El área del diseño no existe una definición como tal. Las definiciones de diseño son particularizadas a cada disciplina. Es decir, si tú te quieres dedicar al diseño de casas habitación, tienes que saber las alturas, las distancias, las medidas mínimas que tiene la arquitectura, las medidas antropométricas del ser humano. Partiendo de ahí, entonces puedes diseñar con base a las medidas humanas y a las medidas de un mobiliario y las medidas estándar, por así decirlo. Ahí ya tienes el primer paso en el diseño. El segundo paso ya entonces tienes que ver el terreno, tienes que ver ubicaciones, medidas, tienes que ver pues estas cuestiones de necesidades del cliente para poder desarrollar un espacio para tu cliente.
que no se nos olvide, el arquitecto en esencia es un creador de espacios. Entonces, ese es el tema, el arquitecto proyectista, que va enfocado a eso y dependiendo, cada cliente tiene necesidades diferentes. Por lo tanto, hay construcciones diferentes. Entonces, el proyectar es un mundo muy, muy bonito, muy padre, porque tienes que estar inmerso en la necesidad del cliente. Si no sabes la necesidad del cliente, no puedes diseñar. Entonces, creo yo que el diseño va de la mano con una necesidad. Esa es la esencia. Mira, tocaste un tema padrísimo, creador de espacios. Justamente es lo que creo que la gente no alcanza a dimensionar. Porque no nada más es distribuir espacios, ¿no? Cocina aquí, sala acá, desayunador acá. Sino es crear el espacio de la cocina, crear el espacio del desayunador, crear el espacio de la habitación. Y todo eso va en base a, como lo que decías, orientación, terreno, que son varias cosas. Yo sí creo que en México está muy enfocado la carrera hacia la construcción, no tanto hacia el diseño. Totalmente convencido de eso. Por eso hay muchos arquitectos constructores. ¿Qué es un arquitecto constructor o a qué se dedica un arquitecto constructor? Bueno, esa es otra arista precisamente del arquitecto. El arquitecto constructor desarrolla y pues lleva a cabo o lleva a ejecución este proyecto arquitectónico, el que fue encomendado. Y bueno, el arquitecto constructor, bueno, se encarga de ver precios, materiales, administración de obra, que ahorita precisamente vamos a pasar a ver qué es eso. Entonces, el arquitecto constructor es el que está a pie de obra. ¿Qué es la obra? Bueno, pues es la ejecución de un proyecto arquitectónico de forma tangible, ¿no? Entonces, el arquitecto constructor es también otro ramo muy bonito de campo, de instancia, de estar en la obra, en el desarrollo, estar físicamente en la creación de este espacio, le quisiera agregar habitable, ¿no? Ok. Mira, ahorita mencionas la construcción. En lo personal, a mí me gusta mucho la construcción y hay momentos en el que disfruto el proyectar y el construir. O sea, creo que hay momentos para todo. Y justo lo que decías, el arquitecto tiene ese campo amplio justamente para eso. Últimamente, en el ambiente, he visto muchos arquitectos que no se dedican a construir ni a proyectar. Más que nada, a hacer trámites ante el gobierno, permisos y eso. Cuéntanos de eso. Bueno, esa rama también que yo le llamo, o disciplina, se llama un arquitecto gestor o gestoría en la arquitectura. Estos gestores, arquitectos gestores, se dedican a hacer trámites de licencias, licencias de construcción, de impacto, licencias de uso de suelo, de alineamiento. Es esta parte administrativa de la arquitectura que se ejecuta con base a las reglas y normas de un reglamento de construcción o de los reglamentos que tenemos en las dependencias de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, estos arquitectos pues, se dedican a básicamente hacer trámites. A hacer trámites, a pagar, a negociar en algún momento, a pagar multas si es necesario. Entonces, esta arquitectura de forma convertida en la gestoría quiere decir trámites. Totalmente, ¿no? Porque cada estado, cada municipio tiene sus regulaciones, correcto. Están basados, la mayoría yo creo que en el país, en base al reglamento de la Ciudad de México ahora, pero es similar, pero en sí cada una tiene sus normativas, tiene sus reglas y sus requisitos, justamente. Y ese arquitecto es el que se encarga justamente de unificar todo esto, llegar con el cliente, ¿sabes qué? Necesitamos esto, lo otro, para llevarlo ahí. Mira, voy a tocar dos temas más. ¿Y por qué nada más dos temas más? Porque, como decías al principio, el arquitecto tiene un campo enorme. Pero son dos temas que yo creo que son importantes. El primero es el paisajista, el arquitecto paisajista. Yo sé que es del exterior y eso, pero ayúdanos un poco más a ampliar el tema. Ok. Es muy interesante el arquitecto paisajista. Si bien no es tan, por así decirlo, conocida esta arista o esta rama de la arquitectura, pues es muy bonita porque trata asuntos de medio físico natural, ¿no? Y incursionando ya en cuestiones sustentables. Si bien no es necesario, tendría ya que ser necesario porque las cuestiones actuales, globales del medio ambiente nos demandan a una cuestión de sustentabilidad.
Incluso ya en algunos países ya está regulada esta situación En Europa, por sustentable, ejemplo. exactamente, en donde se tiene que cumplir esta parte sustentable para poder desarrollar un proyecto X, ¿no? Entonces el arquitecto paisajista, bueno, pues se dedica a, como ya lo comenté, al medio físico natural, catálogos de plantas, diseño de espacios abiertos, de vegetación que lleve, no sé, cuestiones, porque en la vegetación y en el exterior también hay un diseño. Si bien cuando hacemos una casa hay un diseño de alturas, de volúmenes, en el paisajismo hay un diseño de ambiente, ¿no? Que nos lleva a seleccionar el espacio correcto, las plantas, las adecuaciones correctas para poder desarrollar pues esta disciplina, ¿no? Entonces es una área muy bonita de la arquitectura que también el arquitecto puede y debe desarrollar, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque a final de cuentas cualquier edificación no está en la nada. Tiene justamente un entorno y es donde entra el paisajista justamente. En encajar ese proyecto justamente a su entorno. Que en teoría el arquitecto que diseña tiene que tener desde el principio esa noción. Pero bueno, se puede echar la mano de un paisajista, por ejemplo, para el diseño de un jardín, por un ejemplo. Mira, y el último que quisiera abordar, no menos importante, el diseño de interiores. El diseño de interiores creo que también es un punto muy importante. Tú mencionaste ahorita algo, crear espacios. El diseño de interiores creo que los reviste. No sé qué opinas en el tema. Exactamente, Roberto, muy de acuerdo contigo. El diseño de interiores, hasta, me parece, la década de los 90, formaba parte y sigue formando parte de la arquitectura integral, ¿no? A partir de los años, de la década de los 2000, esta cuestión del diseño de interiores se empieza a independizar del área de la arquitectura, no separar totalmente, ¿no? A independizar porque requiere unas cuestiones precisas de colores, de ambientaciones, de, de etapas, ¿no? De esta cuestión de los procesos de diseño que lleva para poder crear un espacio habitable, estar a gusto, sentirte en forma, estar con unos colores cálidos, en un hábitat Agradable. agradable, confortable. Entonces, no todo es lo exterior. Por eso hay diseño de interiores. Tampoco todo es lo interior, pero bueno, es muy interesante porque ya hay licenciatura en diseño de interiores. Yo te recalco, Roberto, no menos importante, no se independiza de la arquitectura sin desencadenarse de ella, ¿no? Claro, o sea, se especializó. Exactamente. No se desligó, no se divorciaron. Simplemente Exactamente. se independizó. Mira, justamente ahorita tocaste un tema que me ganaste la palabra. El tema de la licenciatura en diseño de interiores. Sé que ya la existe, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Sé que está ahí en área, en esta universidad, y ya tiene arquitectura en diseño de interiores. Creo que se llama la carrera. Alguien en el canal, alguien que nos esté viendo, nos puede corregir, por favor. Pero también me he encontrado mucho en el medio, en el 2, 3 diseñadores que he tenido contacto. Me tocaron 2 diseñadores industriales que le hacen de diseñador de interiores y me tocó un arquitecto diseñador de interiores. No por hacer menos a los demás, ni mucho menos, porque no es el fin del espacio, pero con el que me sentí más cómodo trabajando fue con el arquitecto que era diseñador de interiores. Me pasó en un proyecto aquí cerca que el diseñador, que era diseñador de interior, diseñador industrial, hizo un mueble precioso para una barra, un frigobar y eso. Al final llegan y los muebles no cabían en la barra. Yo era el constructor, en ese momento yo no proyecté nada. Yo construí y tuve que hacer adecuaciones para que cupiera el espacio, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, yo creo que es reforzar lo que tú decías. Se separaron, pero al final de cuentas yo soy fiel creyente, voy a levantar una polémica enorme, pero soy fiel creyente que el arquitecto tiene que ser, perdón, el diseñador de interiores tiene que ser arquitecto, no otro espacio, no otra carrera, porque no van a entender la arquitectura como la entiende un arquitecto, justamente, ¿no? Voy a entrar a 2 temas bien espinosos, bien complicados, súper polémicos, espero que no nos agarren hate aquí en el canal. El primero, el albañil. Y con el albañil me refiero, puede ser el eléctrico, puede ser el plomero, puede ser el carpintero,
Me refiero al trabajador en la construcción, el que mete las manos, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, me ha pasado a mí 1,000,000 de veces. Llegas con tu proyecto, ya con tu presupuesto, y el cliente dice, yo tengo un albañil que me lo hace más barato. Nos ha pasado, yo creo que a todos. Sí, sí tiene algo de cierto, el albañil va a cobrar más barato, pero justo es lo que decíamos al principio. El arquitecto te va a hacer más que construir. O sea, está muy enfocado que es construcción, pero el arquitecto es diseño, planeación, o sea, todo un mundo que en lo personal no es que no tenga la capacidad del albañil, sino el albañil es el que va a ejecutar la obra, ¿no? Yo creo que el arquitecto depende del albañil, así como el albañil depende del arquitecto. ¿Tú cómo verías esta relación? Un poco espinosa, un poco amor-odio entre albañil, eléctrico, plomero y el arquitecto. Bueno, yo creo que no tiene por qué ser de ninguna manera espinoso, ¿no? Nos debemos finalmente a ellos. Totalmente de acuerdo. Ellos ejecutan lo que nosotros diseñamos y creamos, ¿no? No tiene que ser una relación dura ni ríspida, ¿no? Si bien hay roces laborales como todo, con un eléctrico, un plomero, etcétera, pienso que es una relación complementaria con el arquitecto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente somos un equipo de trabajo. Y si no vemos así, desde nuestra formación como arquitectos, que somos un equipo de trabajo, entonces difícilmente podremos llegar a crear cosas buenas o llegar más allá de lo que tenemos o de lo que nos estandariza la sociedad y la licenciatura en arquitectura como tal, ¿no? Creo que estas cuestiones de si el arquitecto cobra más caro que un albañil o el albañil lo hace más barato, son cuestiones para mí, si no ridículas, pues sin fondo, ¿no? Porque yo creo que eh, hay una cultura, un porcentaje en la cultura mexicana y mundial en la que pues, te ahorras lo del arquitecto, ¿no? No sé si es a lo que quieres llegar. Y el albañil pues te lo ejecuta, te lo construye. Bueno, finalmente yo lo que sí he aprendido en estos años de experiencia como arquitecto es que no tiene que haber una relación ríspida, no tenemos que pelearnos con nadie. Finalmente, la persona que te contrate como arquitecto es porque tiene una visión más allá de la que pues a lo mejor la mayoría de las personas tendría, porque esencialmente si se te descompone tu coche y dices, bueno, pues con quién tienes que ir, con el mecánico, ¿no? Te sientes mal, te duele un pie, un brazo, con quién tienes, con el médico. Entonces, hay una analogía muy curiosa que porque me decía una clienta, es que ¿por qué tenemos que en ocasiones pagarle al arquitecto, como dice, si el albañil lo puede desarrollar? Bueno, y ahí me pongo a pensar en esta analogía y dice, ¿por qué nosotros sí tenemos que pagarle a un médico sí o sí para que nos cure, ¿no? Entonces nosotros somos como los médicos de la construcción, ¿no? Mucha gente no lo quiere ver así, no lo ve así, otra sí la ve así. Es un tema muy, muy abierto y que ya depende del criterio de cada persona, ¿no? Mira, también creo que a lo mejor hay trabajos, posiblemente esta sala, la voy a pintar, pues a lo mejor el arquitecto queda un poco de más. Ahí sí podrías contratar directamente al pintor, por ejemplo, ¿no? Te va a pintar, ¿no? Pero si vas a construir desde cero esta sala, ahí sí yo creo que desde el principio el arquitecto. Yo creo que si vas a pintar, sí tienes que contratar a un arquitecto porque Ok. te va a decir los tonos, la calidez del lugar, el precio de la pintura, la calidad de la pintura, conocimientos que, bueno, la gente no lo tiene en su mayoría, ¿no? Porque no todos son arquitectos. Yo soy de la idea de que sí se debe de contratar. Ahora, los honorarios del arquitecto, bueno, varían dependiendo el trabajo, ¿no? No vas a cobrar lo mismo por una asesoría o un trabajo de pintura a una construcción de una casa de 700 metros cuadrados. Entonces, Totalmente de acuerdo. debe de haber una equivalencia, ¿no? Pero yo soy de la cultura, no por echarme porras como arquitecto ni los arquitectos, pero sí se debe contratar un arquitecto para todo. Entonces, creo yo que es la cultura que debemos de tener y de desarrollar, ¿no? En México, que eso es lo principal, ¿no? Que estamos, la sociedad actual está muy, en un buen porcentaje, está muy resistente
que el arquitecto tenga que desarrollar el proyecto. Si un albañil sale más barato, ¿no? Entonces, te repito mi punto de vista, es una cosa complementaria, pero sí hay un buen porcentaje, ¿no? Y yo pienso que sí se tiene que contratar un arquitecto. Que también poco a poco ha ido disminuyendo, ¿no? O sea, ya cada vez más gente busca al arquitecto para hacer algo, como antes que era directamente al albañil. El segundo tema, un tanto también, no sé si es espinoso, pero igual un poco complejo, el ingeniero. Ingeniero civil, obvio, no voy a hablar de ingenieros mecánicos, el ingeniero civil y el arquitecto. No sé si te acuerdas, en la carrera había dos dichos muy, muy comunes. El arquitecto no tuvo valor para ser ingeniero civil. Esa era una. Y la segunda es, el arquitecto hace cosas muy bonitas, pero se caen. Y el ingeniero civil hace cosas que no se caen, pero hay que tirarlas por lo horrible que son. ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto? Bueno, eh, reafirmo mi postura, ¿no? Con lo del albañil. Es una, una rivalidad que la misma sociedad ha creado, la verdad, Totalmente, porque totalmente. nosotros, yo no tengo amigos ingenieros, yo no estoy peleado con ellos, Ni yo. creo que tú tampoco. Nos echamos mano unos de otros, ellos son expertos en cuestiones de cálculo, nosotros somos ya más enfocados al área del diseño, pero nuevamente somos complementarios, o sea, si bien el ingeniero se dedica a obra civil y más cuestiones por fuera, el arquitecto pues también puede echar mano de él, ¿no? Algún cálculo estructural, etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo. Es un mundo actual multidisciplinario que tenemos que entender. Si no entendemos estas cuestiones multidisciplinarias del siglo XXI, entonces no vamos a poder avanzar como profesión y como sociedad, ¿no? Porque finalmente esos dichos pues, son, como te repito, creados por la sociedad y reafirmados por la misma, ¿no? Entonces, pero nosotros que pues, tenemos la profesión, pienso que no hay ninguna rivalidad de ese tipo. Totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, también el arquitecto tiene sus límites, hay que ser bien honestos. A lo mejor una casa, el arquitecto te la puede calcular sin ningún problema. Ya un edificio de 5 o 6 niveles, ya necesitas del ingeniero totalmente como arquitecto. Lo puedes hacer, lo puedes hacer. Puedes hacer un edificio de 30 niveles, lo puedes hacer. Vuelvo a lo mismo. Pero sí tenemos que echar mano No, de justo. hacer equipo, O sea, ¿no? lo puedes diseñar, pero al final de cuentas, un cálculo de 30 niveles ya lo tiene que hacer. Ya un arquitecto, a menos que tenga una especialidad en estructuras, algo así. Claro, ahí es cuando dices, oiga, Inge, pues échame la mano, ¿no? Justamente. O Arqui, mire, esto que diseñé está medio feo, ¿cómo ve? Ah, pues ya opinas, emites tu opinión, ¿no? Entonces, es un tema, pues es un mito urbano, ¿no? Totalmente el ingeniero. No, es que creo que ha pasado mucho. O sea, me ha tocado también. Bueno, no hay que irnos lejos. Luis Barragán era ingeniero, entonces. La parte de ingeniero arquitecto, ¿no? Justo. A lo mejor de ahí inició todo el tema, ¿no? Pero vamos, yo sí creo que totalmente es. La vocación del arquitecto es diseñar. Yo sí creo totalmente. Ingeniero es pues, calcular totalmente. Claro. No están peleados, como dices. Claro. No están peleados. Hay otro tema complicado también en la profesión. ¿Qué me ha pasado a mí en lo personal? No que me haya pasado a mí, sino que me cuentan amigos, compañeros, clientes, ¿no? Que siempre acaban peleados o acaban con sabores amargos los arquitectos, ¿no? Ya me cobró de más, ya me robó. Siempre hay como que esta confusión en cómo cobra un arquitecto. ¿Cobra por proyecto? ¿Cobra por construcción? ¿Cómo funciona este mundo de la cobranza? Bueno, pues es un tema también muy grande porque el arquitecto puede cobrar de muchas formas. Puede cobrar por metro cuadrado, por el 16% del porcentaje del proyecto, a lo mejor si es tu amigo, cobrar cierto porcentaje, si es el proyecto arquitectónico tiene un precio, si es el proyecto estructural o hidráulico tiene otro precio, si te dan la obra no cobras el proyecto. Entonces son cuestiones ya muy de cada arquitecto conforme le convenga. Lo que sí quiero dejar claro es que el arquitecto se tiene el mito de que roba. Pues yo no sé, más bien yo no creo que sea así.
el arquitecto tiene derecho a cobrar sus honorarios según como le convenga, no más del 16% en esta época de la vida, pero yo creo que el cliente quiere que nada más el arquitecto dirija y sabes qué, muchas gracias, ¿no? Nuevamente, pongo la analogía del médico. ¿Por qué un médico cobre lo que te cobre la consulta? No dices cobra caro, pues porque es la salud, ¿no? Creo que falta o esa cultura no por parte de la sociedad, Roberto, sino el mismo arquitecto también se ha ido, creo yo, devaluando un poquito, porque a veces el arquitecto no tiene esta noción del porcentaje de cobro, del cuánto está el metro cuadrado en una zona, está en otra, cuánto vale el plano, el metro cuadrado, pero de dibujo. Entonces, yo creo que ahí el arquitecto es cuando debe decir, ok, yo sé hacer esto, sé dibujar, sé renderizar, sé construir. Pero lo primero que también debemos de saber es cómo voy a cobrar. Hay muchas formas, muchas. ¿Cómo vamos a cobrar y qué trabajo vamos a cobrar según lo que pretendamos? No vamos a cobrar igual un dibujo de un plano arquitectónico o la obra que te llevaste un año supervisándola, ¿no? Entonces, sí cambia ahí la cuestión del cobro. Es nuestra obligación como arquitectos ser honestos, ser responsables y nuestra misión, creo yo, es hacerle ahorrar también al cliente lo más que se pueda, ¿no? Sin demeritar materiales, sin meter materiales de segunda, menos de tercera. Somos finalmente administradores en pro del cliente. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre uso una frase con mis clientes, que al final de cuentas el dinero no es mío, el dinero es del cliente. Ya cuando acabe la obra, lo que quede, o más bien, como dices, el porcentaje, ya va a ser mío. Pero al final de cuentas es administrar el dinero del cliente en cuestión de materiales, en cuestión de tiempos de ejecución, es cuidar la lana al cliente. También ahorita dijiste un tema bien importante, el dibujo. Porque a lo mejor los usuarios, los clientes se van con que, oye, me estás haciendo un plano y nada más lo dibujaste. Porque está carísimo. Bueno, es que es diferente dibujarlo a proyectarlo, que es lo que decías al principio. Está bien, a lo mejor tu cliente ya tienes un proyecto, pero yo te lo dibujo y va a ser un costo menor. No tienes nada, te lo voy a proyectar, pues ya el costo va a ser mayor porque no solamente lo dibujaste, o sea, ya lo proyectaste, viste orientaciones, viste reglamentaciones, viste todo un mundo para llegar a ese proyecto, que son horas. Son en cuestión, obvio, de la proyección, ¿no? Son horas. También ahorita decías otro tema, la administración. Yo creo que la administración, el cobro como administración, ahorita vamos a decir qué es el punto medio, lo que decíamos de que el albañil barato y el arquitecto caro. ¿Cómo funciona el cobrar por administración? Bueno, la cobranza por administración, como te recalco, es hacerle ahorrar al cliente, administrar los gastos o la inversión del cliente más bien en la obra y finalmente el arquitecto que administra es un mediador entre los proveedores, el cliente y la construcción. Entonces, esas cuestiones de mediación tienen la finalidad de distribuir y administrar correctamente los recursos del cliente para que no pues se malgaste en algún material o se cobre de más, o si un albañil te quiere decir, ¿sabe qué? Le voy a cobrar 3, no, pues yo te voy a pagar 2 por obviamente justificado, ¿no? En cuanto está la mano de obra o del metro cuadrado de la ejecución del trabajo o la ejecución que se vaya a hacer, ¿no? Claro. Entonces, esta parte de administración sí tiene que ser muy puntual y muy delicada. Porque administración en la arquitectura equivale a dinero. Entonces, ya vimos la parte de los trámites, de la gestoría, pero la administración, hay que cuidar mucho esta parte del dinero, administrarla bien, como su nombre lo dice. Somos como las amas de casa cuando el esposo te da el gasto. Tenemos que saber administrarlo Justamente. con los hijos, con la comida, con el gas, etcétera. La luz. La luz, el arquitecto, exactamente lo mismo, pero en la obra. En la obra. Oye,
ya el cliente lo está escuchando, encontraron un arquitecto, ya tienen claro un presupuesto, tal, los pagos, porque a final de cuentas la construcción está gasolina, a final de cuentas todo es dinero, como lo ven diciendo, ¿no? ¿Cómo funciona el momento de los pagos? Un proyectista, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a comprar por un proyecto ejecutivo tanto. Un anticipo, cuando te entregue el proyecto el resto, o cómo funciona este mundo, igual en la construcción. Anticipo, pago semanal, ¿cómo funciona? Bueno, de igual forma es un campo muy amplio. Tú cobras como tú quieras. Sí. Siempre y cuando, obviamente, cobres lo justo, sin salirnos de lo parámetro de lo justo, ¿no? Y de lo que nuestros honorarios merecen, ¿no? No vamos a cobrar más de lo que digamos, no vamos a robarnos el dinero, no vamos a desviar fondos, vamos a cobrar lo que es, pero de la manera en la que tú gustes. No sé si se entiende el concepto. Tú puedes pedir un adelanto de X dinero y, y el cliente te lo va a dar, y eso es, digamos, para asegurar el trabajo, ¿no? Es como la mayoría trabaja. En el anticipo. Sí, claro. Si es una persona de confianza, pues a lo mejor no manejas anticipo. A lo mejor te dice, sabes que te entrego tu proyecto y ese día me pagas. A lo mejor también hay otras opciones de hasta que no me entregues la obra al final, te pago. En la misma obra al material se le aumenta el 16% para atender tu ganancia. Las supervisiones de obra tienen otro precio, la residencia. Entonces, no sé si me entiendas el concepto. Se cobra como uno quiere, en la manera que uno quiera, cobrar Sin abusar. sin cobrar más de lo que tenemos que cobrar. Ok, sí. O sea, a final de cuentas es un convenio entre arquitecto y cliente. O Exactamente. sea, ¿sabes qué? Está bien, un anticipo, perfecto, el anticipo, Ujú. me entregas el proyecto y tal. O no hay anticipo y me pagas el día. En cuestión de un proyecto, ¿no? Claro, Veo muy difícil, la verdad, que una obra arranque sin anticipo. claro. Es complicado. Yo sí creo que en una obra se queda el anticipo y ya es un acuerdo entre el cliente y el arquitecto. A lo Claro. mejor avance semanal, te voy pagando X tanto por tanto tiempo, ¿no? Lo que dure la obra, ¿no? Claro. Recomiendo a arquitectos que son arquitectos y que pronto van a ser arquitectos, les recomiendo hagan contratos de obra. Lo que ustedes estipulen con el cliente, fírmenlo, estipúlenlo, hagan un convenio, un buen convenio, para que ni ustedes ni el cliente se vean afectados, porque así también, como hay arquitectos un poquito pues mañosos, también hay clientes También. igual, sí, ¿no? Totalmente, Digo, sí, no totalmente. sé si la palabra sea correcta, pero hay que protegernos a nosotros y al cliente. Entonces, hagan contratos. Es muy importante que hagan contratos. Así sea por un trabajo de pintura, un trabajo de remodelación, un muro, hagan un contrato. Tiempo y dinero. Porque con eso es un respaldo para ustedes, para cualquier cuestión que tenga que ver con el cliente, o cuestión administrativa, gestora o legal, ¿no? Y para los dos, para el cliente y para el arquitecto. Claro, O sea, claro. el contrato es Claro, para sí, los es dos. mutuo. Exactamente. Claro, es Se mutuo. protege el cliente y se protege el arquitecto. Claro, es mutuo. Totalmente. Sí. Para ir cerrando, César, los que están escuchando, los que están viendo, ¿qué recomendaciones les darías al momento de buscar un arquitecto? ¿Qué características? Vamos, que sea digo, no que sea un arquitecto malo, pero pues que a lo mejor digan, oye, pues este arquitecto cobra barato, pero no me gustó esto. ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, yo creo que para buscar un buen arquitecto, finalmente hay que ver lo que ha hecho, ¿no? Te tiene que, pues a lo mejor actualmente se están usando mucho, estas cuestiones de los books, en donde puedes ver ahora sí que la mano del arquitecto, el trabajo, el diseño, la distribución, el proyecto, cómo lo presentó. Entonces, es lo mismo cuando contratamos, no sé, a un albañil, un pintor. A ver, pues píntele tantito, a ver cómo lo hace, ¿no? Es como un currículum, ¿no? Este book es Claro. como un dossier de proyectos, ¿no? Claro, como un currículum portable en el que pues, muestras al cliente tu capacidad de diseño, porque es importante aclarar que los arquitectos no todos son tan buenos y no todos son tan malos, ¿no? Entonces
habrá que seleccionar. Yo les aconsejo que les pidan a los arquitectos un book, que les muestren los proyectos que han hecho. Y si son arquitectos recién egresados, bueno, pues también hay book, ¿no? Cuestiones, mis primeros trabajos, los book que me pedían, yo incluía mis trabajos académicos, ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que se está requiriendo ahora, lo que está de moda, esta cuestión del book. Y bueno, pues si el arquitecto es una persona cercana a la familia, si es una persona, pues a lo mejor ya reconocida, arquitectos ya importantes que han construido cuestiones pues ya grandes en México, por supuesto que el cobro va a ser aún mayor. Hay arquitectos para todo. Como hay médicos para todo, hay arquitectos para todo. Para todos los presupuestos hay. Mira, Claro. ahorita que decías arquitectos buenos o malos, yo creo que ni buenos ni malos. Eso no Sí, no. existe en No, la no, profesión. no. Ujú. Porque a final de cuentas, para gustos colores, a lo mejor un diseño que hace tal arquitecto no le puede gustar a X cliente, pero le puede gustar al otro, ¿no? O sea, Claro. siempre va a haber, como dicen, un roto para un descosido, ¿no? Me pasó a mí en un proyecto, igual aquí cerca. El diseñador, la verdad es que no me gustó nada. Era un diseño que en lo personal no me gustó nada. A mí como arquitecto me gustó. Se lo hizo ver al cliente. El cliente está fascinado con su diseño. Es válido. O sea, Claro. ese diseñador le funciona a ese cliente. Claro. O ese arquitecto le funciona a ese cliente. A mí no me gustó y es muy respetable, ¿no? Ya para finalizar, César, cuando ya el arquitecto te acaba una construcción o un proyecto, ¿qué información te tiene que dar? O sea, ya te acabó la casa, te acabó el edificio, lo que sea. ¿Qué información tiene que dar? Bueno, de entrada te tiene que dar las llaves de la casa, ¿no? Llave en mano que le llaman. Es que es llave en mano. Sí, sí, claro, ¿no? Pero esta parte administrativa y gestora que hemos venido platicando, lo que yo trabajo como yo lo manejo, al final se le entrega al cliente una carpeta en donde vienen todas las facturas, vienen todas las notas, todos los trámites de licencia, de permisos, etcétera. Se le entrega como evidencia al cliente para justificar en qué se gastó la inversión. Obviamente tiene que checar, ¿no? Lo que te dio con lo que estás reportando, ¿no? Pero al final, llave en mano y tu carpetita de gastos y de facturas y de notas y de todo lo que se realizó en el proyecto arquitectónico. Buenísimo. César, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más a los futuros arquitectos tenemos que hacer una gran lucha, un gran esmero para que esta profesión tan bonita siga siendo redituable, aparte redituable, siga siendo bonita, siga siendo de importancia. No permitamos que se devalúe esta profesión. No hay que devaluarla. Porque ya estamos en una etapa en la que un arquitecto se abarata o le dicen cuánto por un planito, ¿no? Nosotros, no sé si compartas la idea conmigo, Roberto, nosotros no hacemos planos, hacemos proyectos. Totalmente. Entonces, nada más pedirles eso, que no se devalúe la carrera, que hagan con gusto la carrera, que si les gusta en verdad la arquitectura, tengan esa vocación de servicio y esa vocación por la carrera y elevemos el nivel con los arquitectos jóvenes en México, porque muchas veces no se les da la oportunidad y el talento mexicano es muy, pero muy bueno. Yo creo que últimamente sí está devalorada la carrera, pero pues es trabajo de nosotros revalorarla. Totalmente. Exactamente. César, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer enorme estar aquí con el tema. Yo creo que faltaron muchos temas por tocar. Hay que pedirle a la gente, nos están viendo, nos están escuchando, dejen sus likes, por favor, si quieren hacer una buena parte con César, para seguir con los temas, porque faltaron bastantes, creo yo. Suscríbanse. Gracias, César. En la descripción del video vamos a dejar la información de César, por si lo quieren contactar para cualquier tema, él con mucho gusto los va a ayudar. También no olviden dejarnos sus dudas, sus preguntas, comentarios, de qué temas quieren que hablemos aquí en el canal, en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y no olviden que este espacio es suyo, constrúyanlo. Gracias.